Bien, ahora vamos a ver lo que es el rozamiento. Qué interesante que es este tema, porque en realidad cuando nosotros estamos trabajando en la vida diaria, siempre cuando estamos caminando, estamos transitando en un vehículo y demás, siempre la fuerza de rozamiento está presente. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento la vamos a notar con la F minúscula y la R para que diga fuerza de rozamiento. Supongamos este caso, tenemos una velocidad inicial y una velocidad final. La velocidad inicial es una velocidad que no sabemos cuál es el valor, pero sí está en movimiento, y una velocidad final que es igual a cero. ¿Qué significa eso? Significa que algo hizo que este cuerpo, que está a cierta velocidad, disminuya hasta quedarse quieto. Si es que no hay ninguna fuerza externa que modifique ese sistema o ese movimiento, en realidad lo que está pasando es que está en contacto la base del cuerpo con el piso, y este piso va generando una fuerza contraria al movimiento. Por lo tanto, en un momento dado se va a detener. Eso que está trabajando allí se llama fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se opone al movimiento y lo podemos estudiar, como digo, hasta el final, hasta que se detenga, o lo vemos o lo observamos en cualquier momento. ¿Qué es lo que sucede con esto? A ver, por ejemplo, tenemos acá y lo vemos. Ahí está la gráfica, está mostrado como una fuerza de rozamiento. Lo que pasa es que hay un contacto entre este cuerpo y la base y el piso. Ese contacto es el cuerpo y el piso, justamente son dos superficies que hacen generalmente ¿a qué? A que uno pueda tener una mayor o menor fricción, que pueda desplazarse más cómodamente o no. Entonces, tiene que haber siempre contacto entre dos superficies, entre el piso y el zapato, entre el piso y la zapatilla, entre el piso de base de hielo y un calzado, entre la ruta o el camino y la cubierta del auto. O sea, siempre tiene que haber un contacto entre los dos, ¿sí? Ese es un contacto de los materiales. Veamos qué sucede. Entonces, cuando este cuerpo está yendo hacia adelante, en realidad lo que está haciendo la fuerza de rozamiento es tirar hacia atrás y hacer que de alguna manera se vaya frenando o esta velocidad vaya cambiando. Entonces, esta fuerza de rozamiento va a hacer que en algún momento ocurra esto, si es que se lo deja libremente y no hay ninguna fuerza que trabaje sobre él aparte. Pero veamos qué sucede acá. Cuando nosotros graficamos este cuerpo que está en movimiento, en realidad este diagrama de cuerpo libre, estamos diciendo que el cuerpo, como está apoyado en la superficie, el peso tira hacia abajo y la normal es hacia arriba. ¿Cuál es el valor de la normal? Es el mismo valor del peso. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Ya vamos a ver un poco más adelante. Tenemos un cuerpo acá que está colocado con su cara más ancha, si se quiere, en el piso apoyada, y después cuando lo volcamos, la cara más ancha está apoyada acá. ¿Qué sucede? Tiramos con la misma fuerza los dos, pero la fuerza de rozamiento es la misma. No importa la superficie que tenga, no importa el tamaño de la superficie del área que esté en contacto, ¿sí? La fuerza de rozamiento va a ser, en estos dos casos, va a ser exactamente la misma. Pero claro, acá hay que ver algo interesante, y volvamos un poquito acá. Decimos, ¿la normal es igual al peso? Sí, y veamos ahora. Tenemos la normal, tenemos el peso y tenemos este cuerpo. Cuando esto está quieto o cuando está en movimiento, siempre y cuando no tenga ninguna inclinación, siempre la normal va a ser igual al peso, siempre. Ahora, ¿qué sucede en un plano inclinado? Y eso ya lo vimos el otro día. Cuando hacemos la normal es siempre perpendicular al plano, ¿sí? Pero al plano, en este caso, al plano vertical, porque lo que hicimos fue esto, ¿se acuerdan el otro día? Bueno, ahora hacemos esto y ahí tenemos el plano. Entonces la normal es perpendicular al plano. Pero resulta que con el que está haciendo fuerza es contraria al P sub I. ¿Y el P sub I qué es? Entonces el P sub I es igual a la normal. Y la normal es igual al peso por el coseno del ángulo. Entonces, no siempre la normal es igual al peso. En este caso, la normal es igual al peso cuando estamos acá en el plano horizontal. En el plano ya con determinado ángulo alfa, si se quiere, ¿verdad? Ya la normal es distinta, es igual al peso por el coseno del ángulo, va a estar influenciado por este ángulo. Y en este caso, acá
Fíjense, ¿qué pasa si aplicamos una fuerza? Entonces, no es como acá. Acá tenemos la fuerza peso sola, o acá la fuerza peso sola. Acá no, acá tenemos la fuerza peso que tira hacia abajo del mismo cuerpo y además le aplicamos una fuerza. Es como que tenemos el cuerpo ahí y de paso le ponemos la mano encima. Entonces, veamos acá en un pequeño diagrama, decimos, sí, la normal tira hacia arriba, el peso tira hacia abajo y la fuerza también tira hacia abajo. Entonces, ¿a qué es igual la normal? La normal es igual a la suma de la fuerza peso más la fuerza que yo pude imprimir a ese cuerpo para que sumemos, ¿verdad? Y sumamos esta fuerza. Entonces, no siempre la normal es igual al peso. Normal igual al peso, peso por coseno y la suma de la fuerza. Ahora sí, con esta pequeña introducción vamos a lo que es un rozamiento estático y lo que es un rozamiento dinámico. En este caso, al rozamiento estático lo vamos a simbolizar como fuerza de rozamiento, pero estático. Después, a esto ya lo vamos a poner como se quiere, lo vamos a simbolizar ya desde ahora, una fuerza de rozamiento dinámico, la de dinámico que nos va a dar a nosotros la idea de lo que es un movimiento. Por ejemplo, estático, quieto, ya sabemos cómo es el tema. Está quieto, acá tenemos el cuerpo, ese cuerpo tiene una masa m, ¿sí? Y le aplicamos una fuerza. Cuando le aplicamos una fuerza de acá, no lo podemos mover ese cuerpo. Y no se puede mover porque la fuerza es muy pequeña tal vez. Aumentamos la fuerza y no lo podemos mover. Y bueno, sí, la fuerza es muy pequeña. Aumentamos la fuerza y en algún momento se mueve. Pero queremos saber cuándo se va a mover en realidad. ¿Qué fuerza necesito yo para poder mover este cuerpo? Para poder hacer eso, yo necesito generar la idea de que acá existe justamente algo que va a impedir el movimiento. ¿Y qué es lo que va a impedir el movimiento? Es la fuerza de rozamiento estático. O sea, cuando el cuerpo está quieto, si lo queremos mover, nos va a costar moverlo. Siempre hacemos el ejemplo del auto. El auto está quieto. Si lo queremos empujar y mover, y nos va a costar. Depende si somos una persona, 2 personas, 3 personas. Una vez que ya está en movimiento, no nos cuesta tanto. Veamos entonces. Esta fuerza de rozamiento se va a ver expresada como mu estático por la normal. O sea, ¿qué es este mu? Y acá lo tenemos escrito. Es el coeficiente de rozamiento estático. Es un valor que nos dan por tabla, que después si quieren lo podemos averiguar, ¿no es cierto? Este coeficiente de rozamiento estático es justamente el coeficiente que hace relación al contacto entre este cuerpo y el piso, o entre dos cuerpos juntos, o entre lo que yo esté estudiando en realidad, pero que siempre haya un contacto entre ellos. Entonces, este mu, ese coeficiente de rozamiento estático, puede ser diferente en muchas situaciones porque son diferentes los elementos, pero cuando son dos elementos iguales, siempre lo trabajamos de a par, entonces este tiene un valor definido. Normal es la fuerza normal, y bueno, y esto es fuerza de rozamiento estático. Entonces, esta es la fórmula, esta es la ecuación para calcular la fuerza de rozamiento estático que yo necesito para poder mover un cuerpo. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy venciendo esta fuerza de rozamiento y comienza a moverse. Hagamos un pequeño ejemplo. Este cuerpo tiene un peso, porque lo voy a simbolizar con kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Kilogramos fuerza, no se olviden que es una unidad de peso en el sistema técnico, ¿sí? Entonces, aplicamos una fuerza a este cuerpo que tiene un peso de 30 kilogramos fuerza, y el piso, justamente el contacto entre el piso y el cuerpo, tiene un mu, o sea, un coeficiente de rozamiento estático de 0,5. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza, ¿sí?, que yo tengo de rozamiento estático máxima que yo tengo que tener para poder decir, bueno, yo a partir de acá lo puedo mover o no? Veamos, apliquemos nosotros esta fórmula. La tenemos acá, mu es 0,5, la normal es 30 kilogramos de fuerza, multiplicamos y dice que 30 por 0,5, 30 por un medio es 15 kilogramos de fuerza. Llevado a Newton, tenemos 147 Newton. ¿Cómo hacíamos esto?
como teníamos por ahí la fórmula de relación, decíamos 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. ¿Sí? Eso lo recuerdan, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar en kilogramo de fuerza o lo podemos poner como 147 newtons. O sea, esto lo multiplicamos por 15 me da 147. ¿Qué significa tener 15 kilogramos de fuerza? ¿Qué significa que mi fuerza máxima, ¿no es cierto? Mi fuerza de rozamiento estática máxima, o sea, es aquella fuerza que no me deja mover el cuerpo, pero si es que yo hago una fuerza un poquito más grande que esto, 15,1 se mueve. O sea, hago 14 kilogramos de fuerza, lo muevo, no lo puedo mover. Hago 12 kilogramos de fuerza, lo muevo, no lo puedo mover. Hago 15 kilogramos de fuerza y ya está ahí en su punto. ¿Ya lo moví? No, no lo puedo mover. 15,1 se mueve. Cuando le aplicamos un valor un poco más grande, un poco mayor a 15,1, ¿sí? O sea, una fuerza, a ver, vamos, así lo vemos así, una fuerza mayor a 15,1, quizás no muy mayor, pero sí mayor, entonces comienza a moverse este cuerpo. Imagínense ustedes que estamos empujando, como digo, el auto y no se mueve. Estamos tratando de moverlo y no se mueve. Y viene otra persona, nos ayuda y se mueve. En algún momento se movió. Cuando apenas comienza a moverse, ya quiere decir que se ha vencido esta fuerza de rozamiento estático y comenzamos a aunar en otro concepto. ¿Y cuál es el concepto? En el concepto de la fuerza de rozamiento dinámico. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la fuerza de rozamiento dinámico. Una vez que ya se venció la fuerza de rozamiento estática, comenzamos con la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Por qué? Porque este cuerpo ya está en movimiento, ya sea un auto, lo que sea, ya está en movimiento y no se puede hacer la misma fuerza porque en realidad ya es una fuerza innecesaria. Veamos cómo razona este rozamiento dinámico y cómo trabaja en este movimiento. Si esta es una velocidad inicial, decíamos al principio, y esta es una velocidad final, algo ha generado de que esto en realidad se frene, que es lo que habíamos referenciado, que esta iba a ser una fuerza de rozamiento. En este caso, una fuerza de rozamiento dinámico. O sea, ¿por qué? Porque se opone al movimiento. Hace rato estaba estático porque se oponía a que se mueva de su estado estable que tenía en ese momento. Y fíjense cómo podemos representar nosotros esta situación. La normal, el peso que tira hacia abajo, o sea, los dos valores son iguales pero en sentido contrario. La fuerza de rozamiento que tira hacia atrás, la velocidad que hace que el cuerpo se vaya hacia adelante, porque en realidad es el sentido y la dirección que va tomando es esta, pero la aceleración va a ser contraria. ¿Por qué? Cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración era positiva. Cuando hablábamos de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, la aceleración era negativa. En este caso, como estamos yendo de velocidad inicial a velocidad final y esta velocidad final va a ser cero, el movimiento es retardado. Pero es retardado porque surge una fuerza que está dada por el sistema, que es la fuerza de rozamiento. Entonces lo va frenando hasta detenerlo. Puede estudiarse antes. Podemos estudiar acá sin ningún problema el sistema. ¿Sí? Acá lo llamaremos velocidad 1. Podemos estudiarlo acá. ¿Dónde esta es distinta de 0? Se puede estudiar en cualquier momento. En este caso estamos estudiándolo al final. ¿Qué sucede allí, por ejemplo? Si nosotros analizamos esta situación, decimos, claro, se va a frenar, ¿hasta cuándo? Hasta que se detenga. Entonces decíamos, ¿por qué la aceleración tiene un sentido contrario a la velocidad? Porque es un movimiento retardado y eso lo vimos en movimientos rectilíneos uniformemente retardados o variados, si quieren. Veamos un pequeño ejemplo. Esta es una masa que tiene un peso de 20 kilogramos de fuerza. O sea, acá adentro, cuando digo peso, digo masa por gravedad. 20 kilogramos de fuerza. Dice acá, si esto está en movimiento, si esto está yéndose, supongamos, hacia allá, ¿verdad? Este que sea el movimiento y este que sea su velocidad. Entonces pregunta, ¿cuál es su fuerza de rozamiento dinámica? O sea, ¿cuál es esta fuerza? O sea, ¿cuál es la fuerza que se va oponiendo al movimiento? Que en algún momento, si lo dejamos libre al sistema, esa fuerza va a terminar ganando y lo va a terminar deteniendo. La fuerza es esta, muy dinámico por lo normal.
¿Cuál era la fuerza de rozamiento estática? Era mu estático por lo normal. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Fíjense que esto no está dependiendo de la velocidad. O sea, la fuerza de rozamiento en ningún momento tiene ahí la velocidad. Y veamos, acá dentro tenemos la masa por la gravedad. La masa no es velocidad. La gravedad tiene metros sobre el segundo al cuadrado, tiene su aceleración de la gravedad, pero es en G, masa por gravedad, entonces en G. Ahí tenemos una velocidad, pero que va implícita en este momento. Bueno, veamos esta fuerza de rozamiento dinámica, hacemos el reemplazo muy dinámico por la normal, que como sabemos que la normal es igual al peso, si esto vale 20, esto vale 20, entonces ponemos 20. Entonces, ¿cuál será la fuerza de rozamiento dinámica? Será 6 kilogramos fuerza. Y con esto nosotros decimos, bueno, ya tenemos esta fuerza de rozamiento dinámica, y es como decir, si ahora yo le imprimo una fuerza a este vehículo, hay una fuerza que se va a oponer. ¿Y cuál es la que se va a oponer? Esta. Yo tengo que saber cuál es la fuerza que va a oponerse al movimiento que yo esté generando, ya sea que venga solo como movimiento o que yo lo esté empujando. Si yo de acá imprimo una fuerza, sé que una fuerza de 6 kilogramos de fuerza se va a detener. ¿Hace falta que me digan la fuerza de rozamiento dinámico es de 6 kilogramos de fuerza? No, no hace falta, porque yo la puedo calcular. Y si no, tengo que preguntar, pero esto ya lo conozco. Entonces, estas fuerzas vienen a actuar justamente cuando un sistema está ya sea liberado o está preparado para que pueda moverse a través del ejercicio de una fuerza. Pero en realidad existen. Y cuando no existen, se llaman, ¿cómo se llaman? Movimientos rectilíneos, uniformemente variados o, no, perdón, cuando digamos que no hay nada que modifique su movimiento, como en este caso ya lo vamos a ver, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no hay nada, absolutamente nada que cambie esa situación. Veamos este ejemplo. Es un cuerpo de masa M de 50 kilogramos, acá ya es diferente. Acá ya es diferente. Esto es peso. Peso. O sea que esto es unidad de fuerza. ¿Sí? Esto es unidad de masa. Dice una masa de 50 kilogramos se mueve a una velocidad de 10 metros por segundo. O sea, por cada segundo recorre 10 metros. Por una zona sin rozamiento. Y luego ingresa a otra zona que sí tiene rozamiento. O sea, una zona sin rozamiento y luego ingresa a otra que sí tiene rozamiento. Pregunta, ¿cuál es la aceleración mientras se va frenando? O sea, pregunta la aceleración de acá o de acá. Si pregunta de acá, ¿cuál es la aceleración? Y acá la aceleración es 0, ¿verdad? ¿Sí? Supongo que viene con una velocidad constante. Ahora, si no es velocidad constante, la aceleración será distinta de 0, será positiva o negativa. Veamos acá. Acá ya trae una velocidad y no hay nada y ni nadie más que modifique ese sistema. Simplemente, ¿quién puede modificar esto? ¿Qué es esto? Es la fuerza de rozamiento dinámico. Él puede modificar, esta fuerza de rozamiento puede modificar este sistema. O sea, puede hacer que esta velocidad sea menor. Indudablemente, si nadie más toca esto, ¿cómo va a ser la velocidad 1 respecto a la velocidad 2? A ver, ¿cómo sería la velocidad 1 respecto a la velocidad 2? La velocidad 1 es mayor. ¿Por qué sería mayor? Y bueno, porque la fuerza de rozamiento es la que está frenando o imposibilitando el normal deslizamiento como sería acá. Entonces, esas dos ideas son interesantes. Ahora, si esto fuese al revés, bueno, estaríamos hablando de que hay una fuerza, ¿verdad? Si yo dejo este sistema acá y le aplico una fuerza, podría llegar a que B sub 2 sea mayor, aunque exista esto. La pregunta será, ¿cuándo B sub 2 es mayor que B sub 1? ¿Cuándo? En este caso, ¿puede darse? No. ¿Por qué no puede darse? Porque no hay nada que modifique esto. Ahora, para que esto sea mayor, ¿qué tiene que pasar? Que acá le apliquemos una fuerza.
una fuerza bastante interesante que haga que esto en realidad tome una mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, esto no, para este caso no se da. Pero si por allí, en algún examen, surge la idea de preguntar, ustedes ya saben que esto solamente se puede dar si es que acá se le ejerce una fuerza. Veamos entonces con este problema, porque nosotros queremos saber cuál es la aceleración. Si este cuerpo se lanza así como está, sin ninguna otra fuerza externa, y esto lo está frenando, va a ser un movimiento retardado. ¿Cómo va a ser la aceleración? Y va a ser negativa. Eso ya lo conocemos, eso ya lo sabemos, lo tenemos ya conceptualizado, por lo tanto, el resultado que nosotros obtengamos debe ser un resultado negativo. Vamos a aplicar nosotros una idea, por ejemplo, la masa, el dato son 50 kilogramos, la velocidad es diámetro por segundo. Esto lo vamos a suponer como que sea el dato muy estático, o sea, el coeficiente de rozamiento estático 0,5, el coeficiente de rozamiento dinámico 0,3 y la aceleración es la que nos pide. En este caso, no vamos a utilizar el estático porque ya está en movimiento. ¿Sí? Y dijimos anteriormente que cuando ya está en movimiento se pone en contacto justamente el mu dinámico, si se quiere. Cuando hacemos nosotros nuevamente el pequeño diagrama, que no es otra cosa que algo igual a esto, decimos, bueno, la aceleración va a ser contraria a la velocidad. Y decimos, la suma de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Veamos, ¿cuál es la fuerza que está actuando acá? Si ponemos la suma de la fuerza, deberíamos poner la fuerza que tira hacia allá y la fuerza que va en contra. Deberíamos decir, una fuerza que va hacia allá y la otra que va en contra, que sería la fuerza de rozamiento dinámica. Pero ¿existe esta fuerza? No, no hay ninguna fuerza. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros diríamos, bueno, pero este es el sentido, ¿cómo haríamos? Haríamos fuerza menos fuerza de rozamiento dinámico es igual a masa por aceleración. Pero como esta no existe, es la única que está actuando, entonces la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Como es la única que está actuando, me queda esto igual a masa por aceleración. Despejo de la aceleración, esto va dividiendo, y ahí está. Justamente, la aceleración va a ser negativa. ¿Por qué la aceleración va a ser negativa? Ya lo dijimos, ya lo hemos pensado, ya lo hemos conceptualizado, ya sabemos, ya viene de un movimiento rectilíneo retardado, entonces va a ser negativa porque es un movimiento retardado. Y después todo es reemplazar, la fuerza del centro dinámico es muy dinámico por la normal, el signo negativo se conserva, muy dinámico en la normal, aquí es igual al peso, la normal es igual al peso, y el peso aquí es igual a la masa por la gravedad, a la masa por la gravedad. Simplificamos la masa y me queda el coeficiente por la gravedad. El coeficiente es 0,3, la gravedad 9,8 metros por segundo, entonces obtenemos finalmente mi aceleración que es menos 2,94 metros por segundo al cuadrado. O sea, casi 3 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto se va desacelerando? ¿Cómo sacamos de acá? En un segundo, ¿cuánto desacelera? ¿Cuánta velocidad va disminuyendo? Porque no se olvide que este es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Uniformemente retardado. ¿Y quién hace la uniformidad del retardo? La velocidad. ¿Qué velocidad hay acá? Hay 2,94 metros por segundo. Esa es la velocidad que hay. Claro, me va diciendo que cada vez que pase este tiempo va a reducirse la velocidad de cuánto? De 2,94. Cada vez que pasa un segundo la velocidad se va a ir reduciendo. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que la velocidad sea ¿cuánto? 0. Hasta que la aceleración después ya sea 0. Bien, entonces, en un examen se puede dar un valor así y comenzar a pedir la reflexión acerca de cómo es esto, qué es lo que hay adentro, qué significa todo esto. ¿Esto proviene de qué movimiento? Veamos qué sucede si es que ya se logró detener el vehículo y estamos con su velocidad final igual a 0. Si estamos con su velocidad final igual a 0, quiere decir que está quieto.
Si está quieto, allí por ejemplo, y nosotros ahora lo estamos observando. Ahí está, ahí lo estamos mirando, ¿sí? Lo estamos observando. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? ¿Cuál es la fuerza de rozamiento, ya sea estática o dinámica, en ese momento cuando está quieto? ¿Cuál será la fuerza de rozamiento cuando está quieto, no se mueve? Y además, cuando nadie quiere mover ese cuerpo de masa M. Nadie quiere moverlo. O sea, lo estamos mirando nada más. No existe fuerza de rozamiento ahí. Ahí la fuerza de rozamiento es igual a 0. Entonces, ¿cuándo existe la fuerza de rozamiento? Cuando hay una fuerza que quiera modificar este sistema. O cuando esté en movimiento y active este sistema. Pero mientras nada quiere tocar, mientras nada quiere hacer que eso se mueva, usted lo puede mirar y no hay fuerza de rozamiento. Porque no hay nada, absolutamente nada, que haga otra cosa. Ahora, si usted ve que esto está estático y usted le aplica una pequeña fuerza, ahí está generando la fuerza de rozamiento. Ya sea estática para el caso en que lo quiera mover o dinámica en que lo quiera frenar. Bien, seguimos entonces ya vemos un ejercicio más y continuamos, ¿sí? Veamos. ¿Qué sucede si ya quedó quieto el vehículo y ahora lo queremos poder volver a poner en movimiento? Entonces le aplicamos una fuerza. La pregunta vuelve a ser, ¿qué fuerza tengo que aplicar para que se mueva? Entonces digo, bueno, voy a aplicar esta fuerza, pero resulta que en realidad acá tenemos una fuerza contraria, ¿verdad? Que es la fuerza de rozamiento. Pero ¿cuál rozamiento ahora? Es el estático. Entonces, ¿yo qué voy a calcular? La fuerza de rozamiento estático. Nosotros sabiendo de que tenemos que aplicar una fuerza, pero no sabemos cuánto, decimos, ajá, ¿cuánto debo aplicar? ¿O de cuánto debe ser mi fuerza para poder mover este cuerpo? Y no puedo utilizar cualquiera. Entonces, ¿qué hago primero? Primero calculo la fuerza de rozamiento estático. Y a eso veo cómo reacciona. Hago el cálculo de la fuerza de rozamiento estático, muevo estático y 0,5, que es el dato que da el problema, y Newton es masa por gravedad, o sea, la masa y la gravedad. Cuando multiplicamos esto nos da 24,5 Newton. Claro, porque kilogramo, metro segundo al cuadrado, es Newton. 24,5 Newton. Fuerza de rozamiento estático entonces. Bien, ahora les pregunto, ¿cuál es la fuerza que necesito yo para mover este cuerpo? Esta no, porque esta es la fuerza de rozamiento estático máxima. ¿Qué tendría que hacer entonces? Aplicarle 24,6, 7, 8, 9. Entonces yo tendría que decir, tengo que aplicar para poner en movimiento una fuerza mayor a 24,5 newtons. ¿Es una pregunta abierta? Sí. ¿Tiene varias respuestas? Sí. Pero varias respuestas como 24,51, 52, 53, 24,6, 24,9, 25. ¿Sí? Pero debe ser mayor. Mayor. ¿Se entiende eso? Entonces, la pregunta no me está pidiendo exactamente que yo calcule, porque por ahí un alumno, si le damos este problema, cuando le damos un problema como este, ¿qué hace? Intenta calcular F y no encuentra la manera de calcular F. No tiene el modelo como para decir voy a despejar F de acá. Pero sí tengo esto para deducir de que la fuerza debe ser mayor. Ya tenemos nosotros resuelto el problema en este caso. Veamos otro ejemplo. Tenemos este sistema, cuidado, hablamos siempre de un sistema, ¿no es cierto? Dos cuerpos o más ya forman parte de un sistema. Cuando tenemos este sistema, observamos que tenemos un cuerpo de masa A, un cuerpo de masa B, una superficie ya con una fuerza de rozamiento existente, porque él me está diciendo que tiene una fuerza de rozamiento. Si esto está en movimiento, va a ser una fuerza de rozamiento dinámica. Acá no hay rozamiento,
El movimiento se está realizando hacia allá porque así me dice que está mostrada por la aceleración. Entonces, a pesar de que esto tiene un rozamiento dinámico, tiene una superficie que está en contacto entre este cuerpo y el piso, a pesar de eso, este cuerpo hace que esto se mueva. A pesar de la masa, inclusive, ¿sí? Se mueve. Entonces, cuando eso se va moviendo, veamos qué sucede acá. Cuando esto se mueve, de alguna manera vamos a plantear, la masa A tiene 10 kilogramos, la masa B tiene 5, el modo dinámico de 0,2 es muy poco, 0,1, 0,2, 0,5 es un modo estático importante, modo dinámico es como que está prácticamente con una superficie muy lisa, y me pregunta cuál es la aceleración. Veamos acá, en este ejemplo, por ejemplo, para ver cuál es mi aceleración. Y esta aceleración, planteada de esta forma, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, separamos esta parte y separamos esta parte. Cuando separamos esta parte, nos damos cuenta de que acá hay una cuerda, y esa cuerda está ejerciendo una tensión hacia allá, porque acá tira. Pero este cuerpo también no quiere todavía irse hacia abajo, por eso es que también ejerce justamente una fuerza, que es la tensión hacia arriba. Este cuerpo que tira hacia abajo, lo hace a través de su peso. Entonces, allí estamos viendo que si tomamos esto y lo mostramos acá, tenemos esta primera parte, la tenemos acá. Tenemos la normal, el peso, tenemos la tensión y tenemos la fuerza de rozamiento dinámico. Cuando estamos acá, tenemos el cuerpo B, el peso que tira hacia abajo, la tensión que tira hacia arriba. El sistema se va moviendo así, por eso la aceleración va diciendo que es esta, y va ahí y me va diciendo que está correcto o correctamente planteado. Veamos después de este diagrama, veamos qué sucede acá. Si yo tengo que hacer y aplicar la segunda ley de Newton, ¿qué tengo que decir? La suma de las fuerzas son iguales a la masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas? Esta y esta. Son en sentido contrario. Tensión menos fuerza de rozamiento dinámico es igual a la masa ya por aceleración, porque estamos acá. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora veamos acá. Y llamemos 1 a esto si queremos. Entonces, acá ¿qué sucede? Esto está bajando, la suma de las fuerzas en B es igual a la masa en B por la aceleración. Esto baja, pero hay algo que se opone. Esto está tirando hacia abajo, pero hay algo que se opone y es la fuerza de extensión. Entonces, el peso de B menos la tensión es igual a la masa de B por la aceleración. Todo esto forma parte de un sistema de ecuaciones. Ahora lo planteo el sistema de ecuaciones. Copio esto acá y queda un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones porque me están pidiendo la aceleración, yo tengo que despejar la aceleración. Entonces, hago esto, sumo esto más esto. Entonces digo, esto menos esto que copio acá, más lo que está acá. Ahora, esto que está acá, más lo que está abajo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando. Cuando sumo me doy cuenta que esta tensión y estas son iguales, pero sigo lo contrario. Entonces, ¿qué hago? Las cancelo. Cuando cancelo me queda la fuerza de centro dinámico con signo negativo porque está contrario, el peso que está tirando hacia abajo, la aceleración, como es común para los dos, saco factor común y me queda suma de la aceleración. ¿Por qué esta aceleración es común? Como le decíamos en la otra clase. Acá yo podría decir una aceleración 1, acá podría decir aceleración 2, acá podría poner aceleración 1, acá podría poner 2, acá podría poner 1 y acá podría poner 2. Podría decir entonces que la aceleración 1 es igual a la aceleración 2 y es igual a la aceleración del sistema, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacíamos? Dejamos simplemente esto como aceleración. Como aceleración del sistema. Entonces, ahí lo tenemos. Esa es la aceleración. Bueno, esto que está multiplicando pasa dividiendo y tenemos allí nuestra aceleración. Despejada, por supuesto. Después, cuando vamos reemplazando, el peso de B es 49 newtons. Claro, ¿cómo hacemos para saber el peso de B? ¿A qué es igual el peso? Es igual a la masa por la gravedad. O sea, peso de B es igual a la masa por la gravedad, o sea, masa de B.
la fuerza de rozamiento dinámico, ¿qué es igual? Fuerza de rozamiento dinámico es igual a mu dinámico, ¿por quién? Por lo normal. ¿Sí? Y esos cálculos ya los hacemos. Entonces, todo eso, esto cuando ya reemplazo me da 49 newtons como resultado, y esto cuando reemplazo ya me da 19,6 newtons. Ustedes hagan el cálculo, por supuesto. La masa de A, la masa de B, ¿cuánto es? Es 5 por 9,8. ¿Esto cuánto es? Es 0,2 por el peso. Y sacan 19,6. Cuando tenemos este resultado, restamos, nos queda esto, dividido por 15, nos queda esto. Y fíjense acá, cancelamos esto y tenemos justamente en la unidad que corresponde. Una aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración, ¿qué signo tiene? Es positivo, o sea, quiere decir que efectivamente se está dando allí. Es comprobable, mejor dicho, que este cuerpo va ejerciendo la superioridad, por lo tanto va moviendo a todo el sistema. O sea, este es el sentido porque tiene un valor positivo de la aceleración. Bien, ahora ya vamos a pasar a otro tema. El tema que sigue es tiro oblicuo, también conocido como movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros lanzamos un proyectil, lo que describe es un movimiento de este tipo, un movimiento parabólico. ¿Qué es un tiro oblicuo? Nosotros de acá, por ejemplo, desde este punto, lanzamos un proyectil con una velocidad inicial y ese proyectil va ascendiendo. ¿Qué es lo que sucede acá? Esta velocidad inicial es una velocidad grande y comienza a achicarse la velocidad, comienza a achicarse, hasta que al final llega acá a una velocidad de una altura máxima, digamos, igual a 0, una velocidad, y esta sería una altura máxima, si queremos acá una S máxima, una altura máxima. Entonces cuando llega a su máxima altura en el tiro oblicuo, acá, esto es igual a 0 y comienza a caer, y vemos que el vector va empezando a crecer, o sea, mientras va subiendo, va disminuyendo la velocidad y cuando va bajando va aumentando la velocidad. Eso me hace acordar a lo que sería un tiro vertical y una caída libre. Pero veamos, vamos a recordar esto primero, porque vamos a ver qué es lo que necesitamos. Supongamos que yo decía estudiar este punto. Entonces, cuando estudiamos este punto, tomamos desde acá y acá. Fijemos que acá se arma un ángulo alfa. Acá tenemos una altura y acá tenemos una base. Si decidimos estudiar este punto, ahí tenemos una especie de triángulo también, con la altura de su base, pero acá tenemos un ángulo. Acá también tenemos un ángulo, alfa, beta, supongamos. ¿Sí? Y esta es una altura. Y así para todos. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, en todos tengo un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo voy a asociar con lo que yo conozco de antes. Ahí está, acá tengo un triángulo rectángulo. Este es mi ángulo, esta es mi hipotenusa, mi cateto opuesto porque está opuesto al ángulo, y adyacente porque está al lado del ángulo. El seno, ¿cómo se calculaba el seno de ese ángulo? El seno del ángulo alfa era cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno del ángulo alfa era cateto adyacente sobre la hipotenusa. Después de tener eso y de recordar un poco, podemos decir, ajá, muy bien. También vamos a ver lo que es un vector. Por ejemplo, si tomamos un vector R, cualquiera, y queremos hacer la descomposición de ese vector. Vamos a descomponer el vector. Cuando un vector como esto se descompone en sus dos elementos, X y Y. Entonces, ¿cómo hacemos para descomponer un vector? Al tenerlo acá, hacemos la proyección del vector sobre X y marcamos. Y allí es justamente la primera descomposición. Después acá, miramos a este lado, hacemos la proyección hasta Y, miramos y armamos el segundo vector. Entonces, este vector está compuesto por un elemento en X y por un elemento Y o Y. Ahora vamos a esto. Nosotros tenemos velocidad acá. Estamos hablando de velocidad. Y cuando graficamos la velocidad en esta parábola, estamos verificando y armando y dibujando, si se quiere, la velocidad
en este recorrido que no sería otra cosa que una velocidad tangencial, porque es tangente a la curva. Va haciendo esto justamente, va tocando un punto de la curva y va desviándose, o sea, manejándose en diferentes direcciones, pero siempre de manera tangencial, de tal forma de que no salga de su trayectoria, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos tomar una velocidad para descomponer, decimos, bueno, acá está esta es la velocidad, la traemos acá, ahí está la velocidad. O traemos esta velocidad y la ponemos allí. Y si traeríamos esta velocidad, debería ser para abajo, es decir, de acá para acá abajo. Y el vector sería para arriba, el X, y para acá el Y o el Y. Tomamos esta y la traemos para acá, y la ponemos allí. Entonces, cuando está acá, ¿qué hacemos? Hacemos la descomposición de X y la descomposición de Y o el Y. Ahí está. Entonces quiere decir, ahora, ¿cuál es el valor de X de la velocidad y cuál es el valor de Y en la velocidad? Por eso hicimos este pequeño repaso. Cuando venimos acá decimos, el seno del ángulo alfa, cuando hablamos de esta velocidad, es igual a la velocidad del cateto opuesto, ¿sí? Que sería esto, que en realidad es esto, que es lo mismo, porque es la misma altura, ¿sí? El cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, el cateto opuesto. Voy a obviar por ahora esto, acá en este gráfico, ¿sí? En esta escritura. Entonces tenemos la velocidad en Y sobre B, cateto opuesto sobre la hipotenusa, y cuando despejo esto, velocidad en Y, ¿qué pasa? Esto pasa multiplicando y tengo B por el seno del ángulo. Entonces, cuando yo hablo de mi componente vertical de este vector, va a ser B sub I o B sub Y igual a B por el seno, o sea, a la velocidad por el seno del ángulo. Cuando hablo de la componente horizontal, que es la que descompongo acá, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es B. Entonces, ¿qué hago? Cuando despejo, esto pasa multiplicando y me queda B por coseno. Entonces, ahora sí, mi velocidad me quedó expresada en sus componentes, en X y en Y. Y acá queda perfectamente mostrada. Pero por supuesto, ya sabemos que, como mostrábamos acá, todos van formando un ángulo, van formando una inclinación, por lo tanto, va a cambiar la pendiente y demás. Esto será una pendiente positiva, y cuando va bajando así como es, una pendiente negativa. ¿Sí? Todo eso ya creo que lo hemos conversado. Bien, pero resulta que este tiro oblicuo o este movimiento parabólico no lo podemos representar así, lo podemos representar así, pero no lo podemos resolver así. O sea, no hay una fórmula que me permita a mí resolver esta situación apenas la veo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apelar al principio de independencia de los movimientos. Hablando del principio de independencia de los movimientos, lo que tenemos que ver es justamente esto. ¿Qué es lo que sucede acá en este momento? Acá vemos que tenemos la velocidad máxima, va disminuyendo la velocidad y, como decíamos, si va disminuyendo la velocidad se está apareciendo esto aquí, y dividimos esto en dos partes. Esto se está pareciendo a qué? A un tiro vertical. ¿Sí? Por supuesto que si es un tiro vertical va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Esta velocidad va disminuyendo hasta quedar en cero. Bien, ahora, si lo vemos de este lado, esto va cayendo, comienza a caer, y cuando comienza a caer, ¿qué pasa? Va aumentando la velocidad. ¿Y a quién se parece esto? Se parece a una caída libre. O sea, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá, por ejemplo? En el eje X, porque todos hablamos sobre el eje Y o Y, o sea, vamos a asociar, como decía, este movimiento parabólico a estas dos situaciones. Cuando sube, como un tiro vertical, y cuando baja, como una caída libre. Entonces, apelando a esta independencia de los movimientos, nosotros podemos representar esto de una forma, pero esto es sobre el eje Y. Ahora, ¿qué pasa sobre el eje X? Sobre el eje X decimos que tenemos nosotros un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que esta velocidad va a ser constante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo un tiro parabólico o un movimiento parabólico de un tiro oblicuo en esta situación. A un tiro vertical, a una caída libre y a un movimiento rectilíneo uniforme.
¿Qué sucede en el eje X? Claro, como decíamos, si nosotros tenemos esta velocidad con la que vamos a trabajar, la tenemos que descomponer en el eje X, porque ahora sí vamos a trabajar con esta velocidad en el eje X. Y la tenemos acá. En el eje X tenemos un movimiento relativo uniforme. En el eje Y tenemos variado, ya sea retardado o acelerado, tiro vertical y caída libre. Veamos qué pasa en este eje X. En este eje X vemos que vamos a utilizar este vector B y vamos a usar solamente la componente en X, porque el movimiento va a ser en X, vamos a usar la componente en X. Y la componente en X, ¿a qué es igual? A B por el coseno del ángulo, o sea, el vector velocidad por el coseno del ángulo. ¿Sí? Ahora sí le podemos agregar, porque tenemos más espacio acá. Entonces, la velocidad en el eje X es igual al vector B por el coseno del ángulo, o sea, la hipotenusa por el coseno. Bien, estamos respetando lo que decíamos acá. ¿Qué pasa en el eje Y o Y? No utilizamos la velocidad en X. ¿Qué vamos a utilizar la velocidad en Y o en Y? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hacemos la descomposición, refleja esta velocidad acá y tenemos la velocidad en Y. ¿A qué es igual esta velocidad? Acá la tenemos. A B por el seno del ángulo alfa. ¿Qué es esta misma velocidad, como decíamos, no? Es esta. ¿Sí? Este es el ángulo alfa. Entonces tenemos, ahora sí, claro, decimos, si vamos a apelar a la independencia de los movimientos, y en esos movimientos nosotros vamos a utilizar tiro vertical y caída libre, necesitamos una velocidad, pero una velocidad de ascenso o de caída, y es la velocidad en Y o en Y. Ahora, si esto va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a utilizar la velocidad en X. Tenemos que recordar esto, recordar qué es lo que es trayectoria y qué es lo que es desplazamiento. Fíjense que nosotros estamos tratando de describir la trayectoria con un tiro vertical y una caída libre, pero el desplazamiento lo estamos tratando de describir con un movimiento rectilíneo. Ahora, en la composición de estos movimientos tenemos nosotros el tiro oblicuo o el movimiento parabólico, porque en definitiva no es otra cosa que una parábola. O sea, si aquellos que entienden un poco más de esto, sabemos que este es el eje, esta es la parte de simetría, ¿verdad? Este es el arco de parábola, este es un arco, no está la parábola completa, pero está mostrando que sus raíces están en cero y bueno, y este valor hay que ver cuál es, pero no ese es el objetivo por ahora. Pero sí debemos entender que hacer un movimiento parabólico nos está representando como gráfica a una parábola con todas sus propiedades. Bien, veamos las ecuaciones del tiro parabólico. Allá logramos referenciar, definir exactamente qué es lo que vamos a usar. Acá hemos mostrado que la velocidad en X es la que vamos a necesitar. Acá mostramos que la velocidad en Y vamos a necesitar. Acá hemos diferenciado bien, recordando lo que ya habíamos trabajado como trayectoria de desplazamiento. Veamos qué pasa en el eje X cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, en este eje X, y decimos, la distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. La velocidad, ¿cómo va a ser en este movimiento rectilíneo? La velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial, va a ser la velocidad constante. ¿Cómo es la aceleración? Es cero. O sea, ¿qué ha cambiado de lo que conocíamos? No ha cambiado nada. En este caso, para la altura, para Y o para Y, el movimiento rectilíneo uniforme variado, vamos a tener tiro vertical y caída libre. ¿Cuál es la fórmula? O la ecuación. La altura es igual a la altura inicial, más velocidad inicial en Y o en Y, distinta de esta, por el tiempo, menos un medio G por T cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que no cualquier velocidad va en cualquier lado. Acá tenemos esta velocidad y debe ir ahí, acá esta velocidad y debe ir ahí. No puede esta velocidad estar acá, porque estamos hablando de dos ejes totalmente diferentes. Y la velocidad final, ya sea para el ascenso o para la caída, la velocidad final es la velocidad inicial menos G por T. La aceleración es constante, porque cuando hablamos de tiro vertical o caída libre, el valor de G es lo que nosotros tenemos como referenciado, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender por un tiro oblicuo o tiro parabólico. En definitiva, es el principio de independencia de los movimientos, donde dice que podemos separarlos en tres movimientos, o sea, dos movimientos pero en tres partes, un retardado, acelerado y rectilíneo uniforme. Hicimos un poco de repaso de lo que es el tema de los ángulos y demás, acerca de sus funciones.
¿Para qué? Para llevarnos a la descomposición. Y decir, bueno, necesitamos todo esto y aquellas son las ecuaciones y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo, esta partícula está subiendo por esta rampa, llega a este punto y tenemos una velocidad inicial. Comienza ahí un movimiento parabólico o un tiro oblicuo, como ustedes quieran llamarlo, pero con esta velocidad inicial. El ángulo de inclinación es de 30 grados, por lo tanto tenemos el mismo ángulo para toda la trayectoria, y la velocidad inicial, o sea, esta velocidad, 25 metros por segundo. Veamos esto. ¿Qué nos está pidiendo? O sea, esta velocidad 25 metros por cada segundo, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo? La altura máxima a la que llega, el tiempo que está en el aire, o sea, el tiempo en que llega ahí, viene para acá, viene para acá y cae hasta ahí. Ese es el tiempo que está en el aire. ¿Y cuál es la distancia desde acá hasta acá? O sea, está pidiendo, ¿cuándo llega hasta acá? O sea, la altura máxima. Está pidiendo el tiempo en el que está en el aire completo y la distancia total que recorre. Veamos esto. Para la primera parte, representamos así, tenemos una velocidad inicial. Cuando llega a su altura máxima ya hicimos el estudio anterior y dijimos que la velocidad final es igual a 0 cuando llega a la altura máxima, y a esto lo asociamos ¿con quién? Con un tiro vertical. ¿Verdad? Entonces sube, va perdiendo velocidad hasta que llega a ¿cuánto? Llega a 0. Y una de las ecuaciones de tiro vertical es esta, porque acá tenemos una velocidad final en I o en Y, ¿no es cierto? Que esta sería 0, igual a la velocidad inicial menos G por T. Entonces, la velocidad final es 0, la velocidad inicial ya la tenemos acá, G es una constante y nos pide para nosotros la altura máxima que tenemos que sacar nosotros nuestro tiempo, ¿no? Veamos. O sea, en realidad no es la altura máxima, sino es el tiempo en que demoran en alcanzar la altura máxima. Esto sería así, perdón. El tiempo en el que demoran en alcanzar su altura máxima. Entonces veamos. Una vez que tenemos esto es igual a 0, esto pasamos para acá, o al revés, como ustedes quieran, se iguala, despejamos el tiempo y me queda así. Una vez que tenemos esto, ya está despejado el tiempo, porque vamos a tener el tiempo de altura máxima. Pero ¿qué pasa? Me está pidiendo la velocidad en Y, me está pidiendo la velocidad de ascenso, esta velocidad. Y yo tengo simplemente la velocidad normal, la que trae desde el movimiento, la velocidad inicial, o sea, tengo esta velocidad, o sea, yo tengo esta velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Necesito la otra. ¿Qué hago? Utilizo la fórmula. La velocidad, esta velocidad, o sea, esta velocidad tendríamos que tomar acá. Si queremos, esta sería mi velocidad. Esa velocidad yo la puedo calcular como ¿quién? Como la velocidad inicial es igual a la velocidad por el seno del ángulo, ¿sí? Esto ya lo tengo como dato, ahí está. Lo escribo, el ángulo lo tengo como dato. Lo escribo, reemplazo todo esto y me da que es igual a 12,5 metros por cada segundo. O sea, la velocidad ya en la descomposición de esta me queda 12,5 metros por segundo. ¿Qué hago? Reemplazo acá, hago esto, G vale 9,8 y me queda que el tiempo es igual a esto. Este tiempo es el tiempo que tarda en alcanzar esta altura máxima. El tiempo que tarda en alcanzar esta altura máxima. Dice, ¿cuál es el tiempo que está en el aire la partícula? Claro, el tiempo que va a estar en el aire es, si queremos verlo acá o acá no hay ningún problema, sería el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima y el tiempo que demora para llegar al piso. Entonces, si esta es la mitad del proceso y esta es la otra mitad, entonces quiere decir que este tiempo es uno y este tiempo es otro, pero igual. Entonces va a ser dos tiempos t, ¿verdad? El tiempo de subida y el tiempo de bajada. Ahí tenemos los dos tiempos. Y el total, o sea, esta partícula está en el aire, en realidad 2,55 segundos de tiempo está en el aire. Ahora veamos qué distancia o a qué distancia de la rampa cae. O sea, si esta es la rampa, vemos a qué distancia cae.
no estamos diciendo esta distancia, ¿sí? No estamos midiendo esta distancia hasta el piso, no estamos midiendo acá. Pues si tuviésemos que medir hasta el piso, tenemos que tomar la altura del triángulo también si queremos después, y ya veremos otra cosa. Bueno, la distancia. Pero resulta que este es un movimiento rectilíneo uniforme, como decíamos siempre. Esta parte, todo esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Acá lo dividíamos en tiro vertical y en caída libre, ¿verdad? Entonces esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Tiene que tener las fórmulas o las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y es esta. Porque nos pide la distancia, por lo tanto tenemos esta distancia. Esta distancia me lo voy a decir en X por el tiempo. Esta distancia es 0 y nos queda esto. Ahora, la velocidad inicial en X sería la descomposición de esto. ¿Sí? La velocidad inicial en X. Y esa descomposición sería igual a la velocidad por el coseno. Entonces, la velocidad por el coseno. Tenemos el dato de la velocidad, tenemos el dato del ángulo, y nosotros resulta que la descomposición, o sea, el vector velocidad sobre el eje X es 21,65. Reemplazamos acá por el tiempo y nos da que la distancia total donde cae este proyectil después de todo su recorrido es de 55,2 metros. 55 metros aproximadamente. Bueno, este es un tema muy interesante, sumamente interesante, donde, como digo, lo que vamos a priorizar es la independencia de los movimientos, donde tenemos un tiro vertical, una caída libre, un movimiento rectilíneo, donde utilizamos las ecuaciones propias del sistema, vemos qué es lo que requerimos, qué es lo que nos hace falta y reemplazamos. Lo que más nos puede costar es esto, que ya lo hemos manejado, ya lo hemos trabajado. Estas fórmulas ya las conocemos desde el inicio, o sea que no hay nada diferente, sino que estamos tratando de describir un movimiento físico, ¿verdad?, utilizando independencia de movimientos, como ya lo hemos hablado. Bien, vamos a hablar de movimiento circular uniforme. Qué interesante que es esto, porque por allí la pregunta será, ¿cuánto saben ustedes de este tema? Y aunque no lo quieran creer, desde que hemos comenzado a hablar de movimientos, de velocidades, de partículas, en realidad estamos hablando mucho de esto. Hablemos o recordemos lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Supongo que estamos acá en la distancia 0, distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4, en un tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4. Y esta velocidad 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cómo son estas velocidades? Acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Si estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante. Entonces, si esto va a ser un movimiento circular, y un movimiento circular uniforme, en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo es la velocidad? La velocidad es constante. Por lo tanto, también la velocidad en el movimiento circular uniforme va a ser constante. Pero veamos cómo hacemos para construir nosotros nuestro círculo. Tenemos el tiempo, t sub 0, t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4. La distancia inicial, distancia 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a asociar esto con los ángulos. Este es 0, la distancia 1 y tiempo 1 va a ser 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Y lo vamos a decir en pi radianes o en radianes. 0 radianes, pi sobre 2 radianes, pi radian, 3 pi sobre 2 radianes y 2 pi radianes. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que tenemos la circunferencia, porque la circunferencia va de 0 a 360 grados. Si tomamos esta parte de acá y la ponemos acá y empezamos a doblar, ¿qué tenemos? Ahí está, tenemos la circunferencia. Tomamos esta parte, que es la parte que hemos descrito del movimiento rectilíneo, empezamos a doblar y tenemos la circunferencia. Donde este punto aparece acá, este punto aparece acá, este punto aparece acá y este otro punto aparece acá. Entonces, decimos que esto al doblar es el inicio y el fin. Entonces, ahí está. La pregunta siempre era, ¿cuánto conocen ustedes? ¿Cuánto conocen de este movimiento? Claro, si un movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad constante. Si en realidad nosotros vemos que esto está planteado de esta manera, decimos, bueno, ahora se armó una circunferencia, gracias a todo lo que conocemos de este movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante, ya lo definió el movimiento rectilíneo, por lo tanto el circular también lo tiene. Ahora, como es una circunferencia, y tiene esto, que es un radio, porque en todos los puntos es el mismo radio.
Es exactamente el mismo radio. Claro, ¿qué pasa si yo tengo una cuerda y empiezo a hacerla girar? Y la cuerda va a sostener a la partícula y va a empezar a hacerla girar. Y no va a cambiar esa longitud, no va a cambiar esta longitud. Por lo tanto, ese radio también es constante. Entonces tenemos una velocidad que es constante en todos los puntos, una velocidad que es constante en todos los puntos, en cualquiera de ellos es constante, ¿verdad? La única diferencia es que acá cambia la dirección. Va cambiando la dirección. ¿Se acuerdan lo que era un vector? Tenía módulo, dirección y sentido. ¿Y qué era la dirección? Era la recta dirección. Entonces, primero es acá. Después fíjense, cambia la recta de acción. Cambia la recta de acción. Cambia la recta de acción. Y va cambiando así. ¿Verdad? Y va cambiando esa recta. Entonces, el cambio, el único cambio que hay es el de la dirección. Bueno, entonces, ahora vamos asociando esto a lo que nosotros conocemos ya. Decíamos, ¿cuánto es esto? 90. Esto es 180. Esto es 270. Esto es 360. Llevado a pi radial, esto es 0. ¿Esto cuánto es? Pi sobre 2. Esto es pi. 3pi sobre 2. 2pi. O sea, toda la circunferencia completa, expresado en grados hexadesimales y en pi radianes. Observamos que lo que hicimos acá, al dividir nuestra trayectoria en un movimiento rectilíneo uniforme en 4 partes, lo asociamos con los cuadrantes, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Ahí está listo para que nosotros podamos comenzar a hablar de nuestro movimiento circular uniforme, muy parecido al movimiento rectilíneo uniforme. Los 4 cuadrantes, ya hemos visto bastante de trigonometría, así que bueno, ahora vamos a posicionarnos acá. Vamos a imaginar que tenemos justamente una cuerda y que esa cuerda tiene una partícula, una esfera, y empezamos a hacerla girar. O de este lado, y gira así. ¿Qué es esto? Estos son observadores. Cuando hablamos del sistema de referencia, en realidad nosotros acá estamos hablando en un sistema XY si queremos, pero también en cada sistema puede haber varios observadores. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puede haber miles de observadores. Analicemos este observador o este o cualquiera de ellos. Supongamos este. Acá tenemos, está girando esto y ahí tenemos nosotros nuestra partícula. Fíjense que la velocidad de la partícula en realidad es perpendicular al radio. O sea, si nosotros lo queremos ver, estamos armando acá, o lo dibujemos acá para no perjudicar allá el gráfico, ahí estamos armando un ángulo de 90 grados. Y acá también, o sea, tiene un ángulo. Cada vez que nosotros hagamos así, vamos a tener el brazo que se mueve y el ángulo que vaya. Siempre va a formar esos 90 grados. Bien, entonces, ¿qué sucede acá? Supongamos que este sea el observador que está parado mirando cómo va girando la partícula. Esta partícula comienza ya viene en movimiento, él ya la identificó y hace esto la partícula. Pasa por acá, pasa por todos estos lugares, frente a todos estos observadores, y vuelve a pasar por acá ante la vista de este observador. Vuelve a pasar ante la vista de este observador y vuelve a pasar. ¿En cuánto tiempo? Siempre en el mismo tiempo. O sea, si este observador tuviese que esperar a que pase la partícula, cada vez que pasa sería el mismo tiempo. O sea, esperaría siempre el mismo tiempo. Pero como vamos a hablar nosotros, en este caso, de una sola vuelta, ¿sí? Lo vamos a llamar período. ¿Qué es esto entonces? Es el tiempo. El período, que acá lo escribimos como T mayúscula, es el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta. ¿Sí? Entonces, esto es listo. Ese es el tiempo. Ese es el período. ¿Se entiende por allí, verdad? Entonces, volvemos nuevamente. Pero lo tomamos desde este observador, si ustedes quieren.
¿Qué hace este observador? Este observador observa que esta partícula pasa. ¿Cuánto tiene que esperar para volver a pasarla? Para volver a verla. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para volver a verla? Ahí está. ¿Cuánto tiempo? Siempre el mismo tiempo. Entonces, ese tiempo es constante. Pero si acá lo dice, ¿cómo es el tiempo, la diferencia entre tiempo 1 y tiempo 2? Es T. Tiempo 1, tiempo 2, T. Tiempo 1, tiempo 2, T. O sea, tiempo 3, tiempo 4, siempre es constante. Entonces, acá también el tiempo es eso exactamente. Es el tiempo constante y está referenciado para poder mostrarse en segundos. Claro, decíamos, es justamente el tiempo en el que demora en dar una vuelta completa. ¿Sí? Después surge el concepto de frecuencia. A ver, ¿qué tan frecuentemente hacemos esto? ¿Qué tan frecuentemente hacemos aquello? Y acá hay que decir, bueno, ¿qué tan frecuentemente, ¿no es cierto?, nosotros podemos observar este movimiento en un determinado tiempo? Supongamos en 30 segundos. ¿Cuántas veces pasa en 30 segundos? En 60 segundos. ¿Cuántas veces pasa en 60 segundos por este mismo observador? Entonces, las veces que pase ante la vista de este observador, esas veces será la frecuencia. Entonces, nosotros a la frecuencia podemos decir que la simbolizamos con la letra F. Para nosotros va a ser la cantidad de vueltas, si queremos, la cantidad de revoluciones, ¿sí?, en el tiempo. Supongamos que sea segundos. Pero como esta revolución es un número, es una cantidad, entonces va a estar referenciado, como bien se dice acá, con sus unidades, segundo a la menos 1, o conocida como hertz. ¿Qué es un hertz? Es una vuelta, o sea, la vuelta o una vuelta en la unidad de tiempo en la que yo estoy tratando. O sea, si son 50 hertz, ¿qué será? Serán 50 vueltas en la unidad de tiempo que yo estoy estudiando. No es lo mismo hacer una circunferencia que graficar las ondas sinusoidales, ¿sí? Hacer esto no es lo mismo, pero vamos para tomar el ejemplo nada más, ustedes que escuchan radio y demás, dice una frecuencia en la frecuencia de los 1200 Hz, supongamos, o megahertz, son 1200 Hz, supongamos. ¿1200 qué? Vueltas. 1200 vueltas. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Pero no son vueltas para este caso, ¿no? O sea, son ondas, pero lo relacionemos así, supongamos que no sean ondas las de la radio, que sean circunferencias, podemos dar tantas vueltas, ¿sí? Entonces, esta va a ser la cantidad de vueltas en el tiempo que nosotros estemos tratando. Lo podemos simbolizar en unidad física como segundo a la menos 1 para una ecuación temporal, o hertz, que significa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Seguimos viendo similitudes, seguimos viendo que en este caso hacemos referencia al movimiento relativo uniforme y al círculo uniforme, y cuando lo vemos pasar por acá, asociamos todo y vemos que es, en realidad, algo que puede ser complementado. Por eso yo siempre pido que estudien bien la primera parte. El que estudia bien la primera parte tiene una muy buena base para poder seguir avanzando con esto. Pero no solamente esa es lo fuerte de todo esto, sino que veamos esta parte, velocidad lineal o tangencial. Velocidad lineal. Me está llamando a la idea de que es alguna velocidad como esta, lineal, ¿sí? Y velocidad tangencial me está dando la idea de que es como esto, porque es tangente. A ver, ¿qué es una tangente? Yo tengo acá una circunferencia y tengo acá un punto, por ejemplo y ahí tengo una velocidad. Entonces, vamos a hacer esto. Tengo mi circunferencia, no quiere salir. Pero vamos a tomar, a ver, sí, bueno, pasa que se está secando ahí. Vamos a tomar, acá vamos a tomar, ahí tenemos una velocidad. Esa velocidad es una velocidad, parece que esto es lo que estaba fallando.
Ahí está. Es una velocidad tangente, tangente en este punto. ¿Qué significa tangente? Claro, de alguna manera, la derivada de la distancia es la velocidad. Y la simbolización de derivada es, o sea, el concepto de derivada es que es la pendiente de la recta tangente en el punto. Ah, la pendiente, este es. De la recta tangente, ¿a quién? A la circunferencia. ¿Dónde? En el punto. Entonces, me está diciendo acá que esta velocidad que llevado desde esta línea a la circunferencia, y no puede ser otra que una velocidad tangencial. Tomado de esto, es una velocidad lineal. Entonces, asociando, yo tengo mi velocidad tangencial o lineal, que es exactamente la misma que esta velocidad. Si ustedes lo ven allí. Por supuesto, estamos hablando de cambiar las notaciones, adaptar todo esto, pero yo siempre pregunto, ¿cuánto conocen? ¿Cuánto saben de este movimiento? Y sí, ahí tienen bastante información y aún se sigue repitiendo. Entonces, esta velocidad lineal o tangencial, nosotros la tenemos acá, pero ¿por qué hace referencia a la tangente? Efectivamente, es tangente a esta circunferencia. Si nosotros prolongamos esta recta, es tangente a la circunferencia. Si tomamos otra acá, tangente a la circunferencia. Miren cuántas tangentes. Y esa tangente forma un punto. Ahí está. ¿Sí? Y esa tangente forma una pendiente de esa recta. La pendiente, la inclinación, el ángulo. Esta es una tangente positiva, una tangente negativa. Y ahí vamos definiendo según los cuadrantes. Esto es todo lo que nosotros tenemos que entender en función de lo que sería para nosotros la velocidad, por su misma definición, es la derivada de la distancia, es la pendiente de la recta tangente del punto, es el límite de la variación de la distancia respecto del tiempo. Y tiene un montón de expresiones más que nada. Pero bueno, estamos asociando esta velocidad lineal o tangencial y veamos cómo lo vemos y lo relacionamos con este movimiento rectilíneo uniforme y seguimos haciendo lo mismo. Tenemos el radio, tenemos la velocidad, decimos que forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto siempre que gire con el mismo radio, siempre va a tener la misma velocidad y siempre va a ser tangente, porque esto, para que sea tangente, tiene que ser perpendicular también al radio. Entonces tiene que seguir formando siempre los 90 grados. Para este caso especial tenemos esto, que es el ángulo, un ángulo alfa, que nosotros a ese ángulo alfa, si queremos tomar este espacio, podemos decir que este es un arco, como lo tenemos acá. Este es un arco de circunferencia. Este será otro arco, este es otro arco y este es otro arco. Ahora, si tomamos todo, será el arco completo. Bueno, pero acá vemos así. Aquí es igual la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Es espacio sobre tiempo, distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bien, pero esa velocidad la vamos a asociar nosotros ya a la circunferencia, al espacio. ¿Cuál va a ser el espacio? El espacio que va a recorrer, por ejemplo, para este estudio va a ser esto nada más. Y ese espacio lo vamos a llamar arco. Lo llamamos arco. ¿Arco de quién? De la circunferencia. ¿Sí? El arco de la circunferencia. Un pedacito de la circunferencia. Una porción de la pizza, si quieren ustedes. Pero la parte de acá, la última parte de la pizza, esa parte que está un poco más durita siempre, ¿no? Bueno, dividido el tiempo, por supuesto. Ahora, si este arco lo agrandamos un poco más y decidimos tomar toda la pizza, toda la circunferencia, ya el arco será la circunferencia completa. Y esa circunferencia completa, si yo quiero saber cuánto mide, ¿qué hago? La tengo que estirar. Así como a esto. Lo tengo que doblar. Para hacer esto, ¿qué hago? Corto acá, estiro y pongo ahí y ya sé cuál es la longitud, si la pudiese medir. Pero tenemos una representación matemática de esto. Esta es la circunferencia, tengo que averiguar la longitud de la circunferencia. El tiempo, como vemos que ya dio una vuelta, entonces periodo t. ¿Se acuerdan que este tiempo t era el tiempo que demoraba en dar una vuelta? Entonces, bueno, como ya dimos la vuelta, entonces este tiempo va a ser t. ¿Está? Entonces, esta circunferencia vamos a averiguar la longitud y este tiempo va a ser t porque vamos a hacer la circunferencia completa. Aquí es igual la fórmula o la longitud de la circunferencia, 2pi por radio. Esto es 2pi por radio. Bueno, t sigue dividiendo.
Entonces la velocidad tangencial aquí es igual. La velocidad tangencial es igual a 2pi, o sea, toda la circunferencia, por el radio de la circunferencia, dividido el tiempo que demora en recorrer esa circunferencia. Entonces, esta partícula lo que está haciendo es, tengo 2pi, que es la circunferencia, el radio de la circunferencia y el tiempo que demora. Entonces, acá que voy a tener unidades de distancia y acá voy a tener unidades de tiempo. ¿Cuáles son las distancias? Acá serán radianes y acá serán segundos, pero son distancias. O sea, acá estábamos viendo cómo se ha transformado una distancia en otra distancia. ¿Sí? Y ahí está. Este arco es una distancia y ahí estamos viendo que la longitud de la circunferencia dice longitud de la circunferencia. Dice longitud de la circunferencia. Entonces, ¿esto qué es? Longitud. ¿Y a qué es igual la velocidad? A longitud sobre tiempo. Longitud sobre tiempo, o sea, todo igual. No ha cambiado absolutamente nada, sino que estamos simbolizando. Y fíjense que siempre estamos dentro de esto. Miren cómo llegamos al proceso. Bien, esta sería la representación de nuestra velocidad tangencial. Pero bueno, sabíamos nosotros que este t, si nosotros vemos acá 2pi por radio, esto lo sacamos factor ahí, 1 sobre t. Y 1 sobre t, ¿qué es igual? A ver, no lo pusimos acá, pero no importa. Acá vamos a decir que la frecuencia es igual a 1 sobre t. O sea, que quiere decir que la frecuencia es la inversa del periodo Este es el periodo, el tiempo en que demora dar una vuelta. La frecuencia es la inversa del periodo, que hacemos acá entonces, al tener 1 sobre t, en vez de llamar 1 sobre t periodo, llamamos frecuencia. Entonces, esta velocidad tangencial es igual a la longitud por la frecuencia. Acá sabemos que en esta frecuencia, abajo está la unidad de tiempo de la velocidad. Por lo tanto, esto es clarísimo y de pronto decimos, ¿qué nos falta acá? Nos falta conocer el valor de pi. Y el valor de pi, como esto va a ser un número, va a ser una longitud, nos vamos a tomar solamente como 3,14. Por supuesto que tiene muchísimos dígitos más, pero pi radianes 3,14. Entonces, esto ya es un valor, es un valor conocido, esto ya es un dato. Tanto como esto, pi sobre 2 es un dato, 2pi es un dato, pi es un dato, 3pi sobre 2 es un dato. O sea, son valores que ya son conocidos, así que ni siquiera tenemos que pensar en eso. Simplemente lo tenemos, lo anotamos y ya está. Ahora veamos lo que para nosotros es una velocidad angular. O sea, ¿cómo asociamos nosotros esta velocidad angular si queremos? Bueno, acá tenemos, miren, fíjense. Hace rato hablábamos de cómo recorremos este arco. Ahora vamos a hablar de qué ángulo es el que va haciendo el recorrido para poder referenciar ese arco. Entonces, hace rato era el arco, esto es el arco. Y ahora vamos a referenciar al ángulo, porque acá hemos hablado de todo menos de este valor. Entonces, dice, si es velocidad angular, será velocidad ¿de quién? Del ángulo. Lo representamos con la letra omega W, ¿sí? O W, como ustedes quieran. Dice, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual la velocidad? Velocidad, distancia sobre tiempo. Velocidad, distancia sobre tiempo. Velocidad, distancia sobre tiempo. Velocidad, distancia sobre tiempo. ¿Cómo vemos la distancia ahora? Pero en ángulos. Ahora lo vemos en ángulos. ¿Sí? Muy bien, en ángulos. El tiempo lo llamamos periodo. Si este ángulo recorre todo esto y son los 360 grados, si recorre los 360 grados, entonces radianes corresponderá a los 2pi. Entonces, son 2pi. El ángulo completo de esta circunferencia, ya no hablamos de longitud, sino que de esa longitud, sino que hablamos de esta, dice, es 2pi. ¿Verdad? La longitud completa, sobre el tiempo. Y ya estamos. Ahora, si nosotros hacemos la otra transformación, ¿a qué es igual? A 1 sobre t, ¿a qué es igual? A la frecuencia. 1 sobre t es igual a la frecuencia. Entonces, esta velocidad angular, que es distancia sobre tiempo, que la distancia es justamente la circunferencia completa, que es 2pi, ¿verdad? El tiempo es este,
y si lo queremos llevar a una relación con la frecuencia, tenemos. Entonces tenemos la velocidad tangencial y la velocidad angular representadas de la manera en que nosotros, en definitiva, nos pidan, ¿sí? Pero esta hace referencia al arco de circunferencia y esta hace referencia al ángulo. ¿Está todo asociado? Indudablemente que sí. Se observa que si este es el ángulo, este debe ser el arco. O sea, según el ángulo va a ser el arco. O sea, hay una asociación que no puede deshacerse eso. Pero veamos cuál es la relación entre la velocidad tangencial o lineal y la velocidad angular. La relación que hay entre ellas es esta, por ejemplo. Si tenemos esta acá, 2pi por radio por la frecuencia, ¿verdad? Y aquí es igual esto. La velocidad angular, 2pi por la frecuencia. Acá tenemos 2pi por frecuencia. Bien, entonces, 2pi por frecuencia por radio. Entonces, 2pi por frecuencia es igual a la velocidad angular. Reemplazamos acá velocidad angular y tenemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. A ver, acá está incluido el arco de la circunferencia, acá está incluido el ángulo y acá está incluido el radio. Acá tenemos todo. Todo lo que hace, acá, ¿qué hay? A ver, veamos acá qué hay. Y acá tenemos un arco, acá tenemos un ángulo y acá tenemos un radio. ¿Y quién nos relaciona todo? Armando un ángulo de 90 grados siempre, acá, y siendo tangencial a la circunferencia, el radio. ¿Qué más hay? Y no tenemos nada, bueno, acá está todo. Acá está todo porque acá está, como decía, acá está el arco y acá está, a ver dónde está, y acá está el ángulo. Con eso nosotros establecemos la relación entre velocidad tangencial lineal y la velocidad angular. Este radio es constante cuando hablamos de estas circunferencias, pero si tenemos circunferencias más grandes, mucho más pequeñas y demás, entonces el radio va a cambiar, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema que ya en el enunciado de algún práctico seguramente dirán un radio de tanto. La aguja del reloj tiene un radio de 3, 4, 5 centímetros y bueno, ahí ya cambiará el problema, pero el modelo matemático de representación de esto no va a cambiar. Esta aceleración centrípeta la vemos acá en esta circunferencia. Ya hemos hablado de la velocidad lineal o tangencial, ya hemos hablado de la velocidad angular. Ahora vemos qué es esta aceleración. Asociando siempre lo que es el radio, cada vez que nosotros vamos mostrando un punto, en realidad siempre es la esfera que está pegada al radio armando y mostrando siempre ese ángulo de 90 grados. Si es un movimiento constante, uniforme, ¿por qué existe una aceleración? Si la aceleración se definida como el cambio de velocidad respecto del tiempo. Claro, pero el cambio de velocidad acá está dado, y como lo dijimos al principio, ¿qué es lo que cambia acá en la velocidad? El módulo no cambia, pero cambia la dirección. Entonces, está justificada la existencia de esta aceleración porque hay un cambio de velocidad. Y esa variación, ese cambio de la velocidad es en función de su dirección. Fijémonos acá y tomemos ya esta fórmula como que asumida, porque para llegar a esto hay que hacer un largo proceso secuencial. Así que lo tomemos así. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Esta velocidad angular ya la conocemos, velocidad angular, ¿sí? O sea, vamos a asociar nosotros al ángulo. Y vamos a ver de qué otra manera la podemos repensar como si fuese una velocidad tangencial, porque con eso vamos a ver cómo hacemos para hablar de nuestros arcos, ¿verdad? Bien, veamos. Esta aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular por el radio. Bien, ahora, velocidad angular por radio multiplicado por 1, voy a multiplicar por 1 porque sé lo que estoy buscando. Cuando sé lo que estoy buscando, puedo utilizar los artificios matemáticos. Multiplicado por 1 es lo mismo que multiplicar y dividir por r, porque r simplificado con r se queda 1. ¿Verdad? Bien, ahora r por r cuadrado. Me queda el radio, acá también el denominador. Entonces, velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado sobre el radio. Entonces, la aceleración centrípeta me queda la velocidad angular por el radio todo al cuadrado sobre el radio. Y aquí es igual esto a la velocidad tangencial, como lo vimos ya anteriormente. Entonces, allí tenemos cómo podemos pasar
desde nuestra aceleración centrípeta con velocidad angular hacia nuestra aceleración centrípeta con velocidad tangencial. No hay duda de que las unidades corresponden. ¿Por qué? Por ejemplo, hablemos de las unidades. ¿Qué unidades debería tener una aceleración? ¿Qué unidades? De distancia sobre tiempo al cuadrado, ¿verdad? ¿O no? Entonces vemos. Aquí, esto es velocidad. Metros sobre segundo. Todo al cuadrado. Esta es longitud. Supongamos que sea en metros. ¿A qué nos da igual esto? A metros cuadrados sobre segundos al cuadrado sobre metros. Acá tenemos un 1, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Hacemos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Hacemos el inverso, o multiplicamos extremo con extremo, medio con medio, ¿verdad? Entonces nos queda 1 sobre n. Simplificamos acá, ¿y qué nos va a quedar? Nos queda metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí tenemos verificado inclusive en la transformación nuestra existencia y decimos que esta aceleración tiene las unidades que efectivamente debe tener una aceleración desde ya o desde las primeras conocidas por nosotros. Bueno, con esto damos por finalizada esta unidad. Ya en los próximos videos seguramente seguiremos avanzando sobre estas otras unidades y otros temas. Así que bueno, estudien, preparen, relacionen. Ustedes vieron que esto es mucho de relacionar cosas, pero como digo, aquel que conoce ya lo que es un movimiento relativo uniforme, aquel que conoce un tiro vertical, una caída libre, fíjense lo que pudimos hacer, los que conocen la suma de fuerza, pudimos hacer la fuerza de rozamiento, pudimos hacer los tiros oblicuos y pudimos hacer este movimiento circular uniforme. Bueno, dejamos allí entonces, ¿sí? Hasta luego, chicos, gracias.